Creo que este lugar es un lugar específico para poder ministrar generaciones. Hoy día no vamos a hablar específicamente de lo que es San Miguel, pero sí hay mucho de eso que el Señor va a ir desenrollando, del por qué estamos aquí. Nosotros no nos movemos por casualidad a un lugar, nos movemos porque Dios tiene propósitos. Y este lugar, esta comuna ha sido un lugar clave en el cual, desde los tiempos de Diego Almagro, uno de los primeros que llega acá, igual ya me puse a hablar de San Miguel, de los primeros que llega acá, hace un pacto y dice, es un soldado que viene con Diego de Almagro. Acuérdense, 1536. ¿Ya? Hace un par de días atrás yo tuve un sueño, estábamos con mi esposa, estábamos en Europa ministrando, y de pronto el Señor me dice, mira Copiapó. Y de repente veo Copiapó, había un escudo que sobresalía y de abajo decía 1536. Y abajo estaba escrito esclavitud. Esclavitud. Y desperté y el Señor me dijo, es tiempo de seguir ministrando y salir de toda forma de esclavitud que ha estado sobre la tierra. Investigando ayer me di cuenta de que este lugar de alguna manera es visto por los españoles desde esa primera venida de Diego Almagro, 1535, 1536, que llegan a Chile, ¿sí? Y uno de sus soldados, de apellido Banda, es tomado detenido después de regresar por el viaje de exploración a Chile y se lo lleva a la Inquisición. Lo catalogan de hereje porque hablaba del perdón, o sea, una cosa muy interesante. Pero estando allá le dio tanto miedo a este Gaspar Banda de Aguilar, así se llamaba, que dice, él hace un pacto, hace un voto, un español, dice, el lugar, si me libera la Inquisición, si no me mata la Inquisición, acuérdense, la Inquisición era una institución feroz de la Iglesia Católica que perseguía a todos los que ellos catalogaban como herejes. Acuérdense que la Reforma Protestante recién estaba ahí, en crecimiento. Se estaba rompiendo toda esa estructura religiosa de la Iglesia Católica, y estaba Martín Lutero, Juan Calvino y otros más reformadores llenando Europa con un mensaje de libertad. Bueno, la Iglesia Católica responde con algo que se llama la Contrarreforma e instaura un tribunal del Santo Oficio que se le llama la Inquisición. ¿Para qué? Para capturar a las personas que iban en contra de ese mensaje y apagar, ¿qué cosa? La voz del Evangelio, la voz de la Reforma. Ese era el objetivo de la Inquisición, entre otros. Entonces a este se lo lleva la Inquisición, a este Gaspar Banda de Aguilar, se lo llevan detenido y él hace un pacto. Dice, si la Inquisición me libera en un lugar que yo considere propicio, voy a levantar una ermita a San Miguel, ¿sí? El santo de las batallas, el santo de la guerra, y voy a llevar el Evangelio por la espada. Lo libera la Inquisición y se viene a Chile. Y en esta zona hace la primera ermita a San Miguel. Por eso este lugar se llama San Miguel. Es decir, se consagra en base a lo que estaba ocurriendo. ¿Con qué? Con ese espíritu de persecución, de inquisición. Y este hombre se va a los mapuches, se va a los indígenas con una espada. Y va a obligarlo a que muchos de ellos se convenzan en la fe, se convenzan entre comillas, ¿ah? O sea, por la espada. Ese es el origen de este lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no vamos a las ciudades o no estamos en los territorios porque sí. El Señor nos ha llamado, te ha llamado en este tiempo a pararte en esta plataforma de fe. ¿Para qué? Para empoderarte como un guerrero en su reino y habilitar a través de ti, ¿qué cosa? Mensaje del reino que libera generaciones, que libera en tu casa a muchos que están hoy día atados. ¿Sí? Entonces es un lugar de plataforma de generaciones. Aquí ha estado la Ciudad del Niño, aquí han estado los primeros hospitales importantes hacia los niños. Hay un tema con la infancia muy profunda, tanto así que la actual alcaldesa era la subsecretaria de la infancia. Es decir, hay cuestiones que se están peleando acerca de la infancia y Dios nos ha llamado a poder ser una voz de gobierno para estas generaciones. Entonces, desde este lugar, ¿qué va a ser? Es una base, es un epicentro para sanar generaciones. Vamos a desarrollar talleres, vamos a desarrollar entrenamientos, vamos a desarrollar distintas tareas. ¿Para qué? Para poder sanar y equipar generaciones que conozcan al Señor. Ese amén espontáneo, como dicen algunos. ¡Aleluya! Entonces hay tareas. Y eso nos emociona,
¿sí? Y estos tiempos son para equiparnos en el propósito de Dios. Ustedes saben que nuestra tarea también es parte de activar los 5 ministerios en medio de nosotros durante este tiempo. Yo quiero esta mañana poder hablar un poco de cómo prepararnos para este año que está abriéndose, ¿sí? Estamos terminando un año, empezando otro año de hombre, por así decirlo. Sabemos que en los tiempos del Señor hemos aprendido que Pascua es un tiempo clave, ¿sí? Pascua es un tiempo que apertura en los cielos, porque así el Señor lo estableció dentro de sus fiestas perpetuas. Pero en los tiempos hombre se van también cerrando etapas, se van cerrando algunos ciclos. Y yo le pedí al Señor una palabra para enfrentar este año 25. Cómo prepararnos para avanzar en este año 25 que se está aperturando. Y una palabra que me sonó mucho durante estas últimas semanas, que tiene que ver con camino. Caminos que Dios está abriendo, caminos más altos. Esa palabra estaba muy fuerte en mi espíritu. Ustedes saben que esta gran avenida era el camino del Inca, ¿sí? El camino del Inca era un camino que los incas hicieron. Algunos dicen, vine a la clase de historia esta mañana. Bueno, bienvenido queridos estudiantes a aprender. Vamos a hacer evaluación al final, así que... No, gran avenida José Miguel Carrera. Ojo, José Miguel. ¿Será solo ese San Miguel el que yo les dije? ¿Qué otro Miguel hay? Bueno, gran avenida de José Miguel Carrera. Esa gran avenida llegaba hasta Cusco, hasta Perú. Y específicamente en Santiago, ¿qué es lo que conectaban los incas? Acuérdense que los incas llegan hasta Talca, hasta el Maule. El imperio inca llegó a conquistar desde Quito, Ecuador, hasta Talca. Todo eso era el imperio inca antes que llegaran los españoles. Entonces, había un gobierno espiritual sobre el territorio. Y los españoles, de alguna forma, se asentaron sobre los diseños que los incas ya habían establecido, ¿ya? Entonces, habían centros ceremoniales importantes. ¿Cuál? La Plaza de Armas, ¿sí? La Plaza de Armas era un centro ceremonial importante, era una cancha inca. Y conectaba este camino, la Plaza de Armas, con la Huaca de Chena, el Cerro de Chena, ¿sí? Que era un lugar ceremonial, un lugar donde ellos hacían ofrendas, presentaban sacrificios. Todo este camino era entonces, Gran Avenida, era parte del camino del Inca, ¿ya? Entonces ayer cuando yo estaba preparando esta palabra dije, Señor, gracias porque tiene algo de sentido con lo que estamos viendo. Estuve conversando también durante la semana con Rocío Irra, que les mandan abrazos y cariños. Ellos han estado en Navarra las últimas semanas con un grupo de hermanos de Alemania, de Francia, de España misma, recorriendo y orando por algunos caminos que eran los caminos de Santiago, ¿sí? Los caminos que consagraban entre comillas, a esta deidad y que salía de Santiago de Compostela. Bueno, ellos estuvieron en Navarra, en esos lugares donde la Reforma intentó manifestarse. Y me hablaban mucho también acerca de los caminos. Entonces, yo le preguntaba al Señor qué es lo que Él quiere hablarnos, qué es lo que Él quería transmitirnos a partir de este camino. Y lo primero que yo sentía en mi espíritu y que quiero poder transmitirle esta mañana es que Él está abriendo caminos más altos para nosotros, ¿sí? Él está poniendo un camino alto. Este tiempo que viene para ti es un tiempo en donde debes avanzar en un camino más alto, ¿sí? Un camino más alto. La palabra así lo dice, ¿no? La palabra así lo establece en Isaías 55, verso 8, ¿ya? Isaías 55, verso 8. Ahí si me ayudan mis queridos amigos. Dice esto, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una vinculación entre ¿qué? Entre la mentalidad y el camino. Dice que sus pensamientos
son más altos que los nuestros, así como sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es decir, los caminos que el cielo quiere manifestar sobre ti también tienen que ver ¿con qué? Con una mentalidad más alta. ¿Sí? Es decir, con un cambio de mentalidad. Es decir, para poder avanzar en sus caminos que son más altos, nosotros también entonces necesitamos nuevamente arrepentirnos. Porque el arrepentimiento, ¿qué significa? Cambio de mentalidad. De tiempo en tiempo necesitamos arrepentirnos. ¿Sí? O sea, para poder transicionar a un camino más alto, el primer examen que yo tengo que hacer en mi vida, ¿qué es? De venir ante la luz del Rey y decir: Señor, yo necesito arrepentirme de caminos errados, caminos de muerte, como dice Proverbios, ¿cierto? Caminos que yo sé que me estaban llevando al abadón, que me estaban llevando a poder de alguna manera hacer las cosas a mi forma. Entonces, si tú quieres caminar en los caminos que el cielo tiene preparado para ti, la primera advertencia esta mañana es que una vez más el Señor te llama a arrepentirte. Estás a tiempo. Estás a tiempo de decir: Señor, yo había trazado un plan, yo había trazado una idea, yo había trazado una iniciativa que está fuera de foco, que está fuera de tu diseño, de tu propósito. Entonces, ¿qué necesito? Arrepentimiento. Chuta, querían que le hablara así de la gloria del año 25, gloria a Dios. Lo primero que le parto hablando de arrepentirse. Está bien, pues, ¿no? Dice que nos arrepentimos y nos convertimos para que vengan tiempos de refrigerio. O sea, el arrepentimiento es que la justicia de Dios manifieste el camino más alto que el cielo tiene para mí. ¿Sí? Entonces, los caminos del cielo se expresan a partir de la forma en cómo pensamos. Si me pueden ayudar proyectando Isaías 55, verso 8, y si la tienen, y se los leo de nuevo. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deja de pensar de manera terrenal. Deja de caminar en una mente caída. Deja de caminar en una mente de Caín, que pelea con el hermano, que mata al hermano. Deja los pensamientos que están asociados al abadón. Necesitamos arrepentirnos en este tiempo de muchas áreas en nuestro corazón, donde la tiniebla ha trazado caminos que tú sabes que son de muerte, que tú sabes que te llevan a un precipicio. Y a veces, escucha esto, no solamente tiene que ver con grandes pecados, inmoralidad, temas económicos, sino que incluso, escucha esto, caminos que Dios te habló un tiempo pero que ya cesaron y que tú tienes que venir a una actualización. Palabras que Dios puso en tu corazón para cambiar tu mentalidad y decirte: ya no quiero que trabajes de esa forma. Y tuviste experiencias duras y severas con eso, pero tú insistes. Ese camino ya el cielo no lo legitima. Entonces los caminos se expresan en la forma en cómo nosotros pensamos. Camino más alto. El verso 10, mire lo que dice el verso 10. Chuta, estoy en la introducción de la introducción, pero ya voy a avanzar. Dice esto: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Acá, si usted ve, hay un punto muy interesante. ¿Cuál?
El Señor primero dice que va a establecer caminos más altos, ¿sí? Porque sus pensamientos son más altos. Es decir, un cambio de mentalidad, que una mentalidad celestial. Caminar con una mentalidad celestial. Pero a la vez dice que Dios suelta una palabra que sale de su boca, así como hay un flujo natural entre el cielo y la lluvia, en el cual la palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual Él la envió. Eso se llama destino. Eso se llama destino, ¿sí? Cuando Dios manifiesta un camino sobre ti, ¿qué es lo que está habilitando? Un destino. Tú has sido creado para caminar en un destino de gloria. No has sido creado para la ira, dice 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Has sido destinado para salvación y has sido destinado para caminar conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, el propósito, el camino que Dios tiene para nosotros, que más alto, ¿sabe cómo se llama? Cristo. Hay un destino, hay una dirección para ti, que es caminar conforme la imagen de Cristo. Ese es el camino más alto, ¿cuál? La imagen del Hijo. Caminar conforme Él lo hace. Entonces, la palabra que Él logra, el propósito por el cual es desatado, tiene que ver con el destino. Todo camino conduce a un destino. Todo camino conduce a un destino. Y ese camino más alto te conduce a un destino. ¿Cuál? Caminar conforme a la imagen de Cristo. Caminar conforme a Cristo. ¿Sabe que la mejor noticia para ti es que te falta? Y entonces tienes que correr delante de Él y decir: Señor, hay áreas que son aún débiles, hay áreas que estoy peleando en mi corazón. Yo necesito más de Cristo, más y más y más y más y más de Cristo en mí, ser revestido. Romanos 8:29, si me ayudas por favor. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también dice, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ha sido predestinado a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice el verso 30, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. En ti hay un sello que dice Made in Heaven, hecho en el cielo, predestinado conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Aun cuando algunos parezcamos Made in Arabia Saudita, Made in Corea, Made in China, en ti hay un sello hecho a imagen del Hijo. Entonces, ¿por qué peleamos con una mentalidad caída? Entonces, ¿por qué estamos bajo precipicio? Entonces, ¿por qué parecemos que estamos estancados en los caminos? Hay un camino más alto. El Señor viene a recordarte este día: hay un camino más alto. Y el Señor ya lo estableció. Dijo: este que está aquí, están predestinados. Fuiste destinado a salvación. Pero además de eso dice que te llamó. Sí, pero es que yo soy tan malo, tan terrible, tanta cosa. Te justificó. Pero además dice que nos creó ¿para qué? Para glorificación, para llevar gloria al Padre con todo lo que hacemos. En medio de ahí, el camión que estás manejando, el auto donde estás cocinando, ¿sabes lo que sale de ti? El perfume de Cristo, la gloria de Dios sale en medio de nosotros. Hemos sido hechos para manifestar su gloria.
Dios trazó un destino de gloria en ti. Dios puso esas semillitas de su gloria sobre ti. Yo, afuera, en mi casa, cuando llegamos, pusimos un olivo. Y era así una cosita, una semillita, cosita aquí. Y de repente lo veo, pasado 3, 4 años, y ya tomó cuerpo el olivo. Y yo lo veo y veo a mi esposa cuando ahí sale a regar. Y digo, algún día voy a comer los frutos de este olivo. Una buena aceituna. Vamos a comer del fruto de lo que hemos sembrado en este tiempo. El Señor, cuando te creó como una semilla. Y te puso en un tiempo en el espacio. Dijo, aun cuando dice Made in Chile, Made in Cielo, yo lo pongo en Chilito. El país más grande de Chile, ¿no? Como dicen. Ahí en medio del Condorito, en medio de todas esas cosas, te pongo allí. Para que tú seas una expresión de mi gloria sobre esa tierra. Entonces sobre ti pongo una semilla de la cual yo voy a comer fruto para que mi gloria se vea en la tierra. Entonces la palabra dice que somos plantío del Señor, somos árboles de justicia. Cuando Dios piensa en ti, cuando Él desata un destino, Él ya vio el fruto que vas a dar. Porque Él se mueve en lo eterno. Entonces, Jaimito, el Señor te ve poniendo tu mano sobre los enfermos y siendo sanos los enfermos. O sea, Él ve nuestras familias restauradas. Él ve generaciones. Porque Él tiene una perspectiva donde lo que Él destinó, dice, se va a cumplir. La palabra que yo envié se va a cumplir sobre ti, sobre tu casa, sobre tu generación. Yo puse una semilla victoriosa. Yo puse una semilla que dice gloria. La gloria del Hijo, la imagen de Cristo en ti. Caminos más altos, amados, caminos más altos. Deja la mentalidad de miseria. Deja la mentalidad derrotista. Deja de hablar todo el tiempo mal de todo lo que está a tu alrededor. Deja de murmurar, de hablar mal de tu esposo, de tu esposa. Mira los caminos altos que el cielo está abriendo para ti y ponte a ver lo que el Señor dice. Esa palabra que Él ha dicho sobre mi esposa, sobre mi hijo, yo la veo completa. Puedo ver el fruto. Aun cuando el proceso a veces es duro. Aun cuando el proceso a veces es difícil. Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. ¿Sí? Entonces la semilla debe ser avivada. Lo que Dios te ha entregado debe ser avivado en ti. El Señor es tan grande, es tan poderoso, que Él nos ha predestinado a caminar conforme a la imagen de su Hijo, dice. O sea, no nos dio nada menos que eso. ¿Qué cosa? La imagen de su Hijo. Tenemos un referente, Cristo. El otro día me tocó ir a exponer en Valparaíso, en la universidad allá. Distintos colegas, profesores, gente que venía de países, etcétera. Que me tocó exponer a mí algunos temas asociados a investigaciones de historia que yo he hecho de neomalthusianismo, cosas así. Y viene un profesor X y le dice a otro profesor francés, le dice, este que está acá, le dice, mi discípulo. Yo me reía, porque claro, ha sido profesor mío y todo. Yo me reía, decía, no, si supiera el maestro que tengo. Yo doy gracias a Dios por la gente que tenemos alrededor. Pero ¿sabe qué? Tú tienes el mejor de los maestros. Tienes el mejor de los referentes. Nosotros, hoy día la gente corre al chat GPT, ¿no? O al Google. San Google, ¿no?
¿Qué dice Google? Ay, ¿cómo el tema de los juanetes que tengo aquí? Métete a Google, ¿no? Y Google le entrega todas sus respuestas. Y está automatizada hoy día, ¿qué cosa? La gente busca respuestas rápidas. Lo que no necesariamente es verdad. Entonces el Google le dice, pásese el rallador, ¿no? Pásese el rallador de la zanahoria y va, páseselo aquí. Y la gente, como Google lo dice, lo hace. Entonces, no necesariamente tener una respuesta rápida es que tú estás caminando en la verdad y en la certeza. Entonces, vivimos una generación que busca respuestas rápidas para todo, pero no significa que están avanzando en un camino que Dios trazó para ellos. Entonces, más que opinología, más que gente a tu alrededor, ¿qué necesitas? Necesitas aprender a reconocer la imagen del Hijo en ti. Ese es un camino más alto. O sea, ¿qué otro mayor referente que Cristo mismo? Ahora, lo interesante es que Él dijo, yo soy el camino. ¿Se acuerdan o no? Yo soy el camino. No solamente la verdad, no solamente la vida, Él también dice que es el camino. ¿Por qué Él estaba diciendo eso? ¿Por qué el Señor estaba haciendo ese nivel de declaración? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Más allá de lo que nos han dicho regularmente, que Él nos lleva al Padre, y es verdad, Él es el único camino, es el mediador. Pero había una respuesta contextual, es decir, había una respuesta en base al tiempo que Jesús estaba viviendo. Él está en medio del Imperio Romano. Y los romanos se jactaban de ser dueños de todos los caminos de la época. Los romanos habían tenido una obra de ingeniería impresionante, conectando desde Gran Bretaña hasta África por medio de sus caminos. Ellos trazaron, marcaron el mundo de esa época. Y el dicho más popular era, todos los caminos llegan a Roma, que hasta el día de hoy se usa. Pero en ese momento era una declaración en donde todo el centro era Roma, el centro del imperio, ¿cierto? Era Roma. Entonces todos los caminos estaban ahí. Jesús dice, yo soy el camino. No hay ningún imperio de época. Yo soy el camino. Y Él le estaba haciendo esa declaración a los romanos, yo soy el camino. A los griegos, yo soy la verdad. A los judíos, yo soy la vida. Todos los que de alguna forma representaban las corrientes de pensamiento de esa generación, Él estaba parándose y diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Leía hace un tiempo atrás un reportaje muy dramático de lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes y niños, ¿sí? Con sus adicciones ya no solo las tradicionales que se han conocido, ¿cierto? A droga, algo así, sino que la dopamina y de ahí ese efecto que trae con que ellos hoy día estén en regiones espirituales digitales por estas diferentes adicciones que se han ido generando en torno a lo que podríamos hoy día señalar como enfermedades de el mundo tecnológico, ¿no? Y no es que quiera satanizar las redes sociales, no estoy diciendo eso, ni los videojuegos, sino que estoy hablando de adicciones, es decir, cuando hay mucho tiempo invertido allí. Y mostraban que, por ejemplo, la gente que tiene más de 40, más de 45 años, sus niveles de comprensión lectora eran muy altos, a lo que hoy día tiene un niño de 10, 12 años promedio de lectura. O sea, están leyendo ellos anualmente entre 100 y 200 páginas. Y eso para eso ya es mucho. Y usted se acuerda en el colegio, ¿no? Todo lo que a veces le hacían leer, las caligrafías. Y hay del que, no sé si a alguno le llegó un guascazo en el colegio, ¿no? A mí me tiraron las patillas y la oreja, por eso me quedé un poquito así, pero las cosas eran distintas. Y eso significó entonces que los niveles de comprensión y de retención y de atención hayan cambiado mucho.
Entonces, ¿cuál es la preocupación de la ciencia médica, de los psicólogos, frente a esas enfermedades y a lo que hoy día está pasando con estos jóvenes o con esta generación? Que hay una falta de sentido de propósito que se ha ido instalando paulatinamente, ¿sí? Porque ya nada los llena. Se aburren rápido. O sea, el nivel de aburrimiento, o sea, acuérdense, uno jugaba a la payaya, jugaba al luche, y ojo, los jovencitos, no es que yo les esté diciendo que los tiempos pasados eran mejores, ¿no? Así como un tatita nomás, sino que estoy hablando de la crisis que está enfrentando esta generación. ¿Con qué? Con su capacidad de atender el propósito que Dios tiene para ellos. Entonces tiene una generación que camina, ¿quién? Camina sin caminos. O de alguna forma se rindió antes de tiempo. Tan aburrido. Y así uno ve también a, ¿cómo le llaman hoy día? Los lolos sub 50, ¿no? Ya gente mayor que entra en esa dinámica también de alguna forma de aburrimiento, donde no saben cómo expresar su estrés y abandonan muchos de los propósitos y muchos de los diseños que Dios había trazado en sus vidas, en sus corazones. Entonces, ¿quién tomará los propósitos del Señor en serio? ¿Quién se animará a decir, Señor, yo quiero los caminos más altos? Cuando eso significa muchas veces morir a un montón de situaciones y cosas. Están acá, ¿no? Entonces, el Señor viene a decirnos una vez más, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el que abre las puertas. Los romanos pensaban que iba a ser Janus. Ellos tenían un dios de las puertas y los caminos, que era Janus. De hecho, de ahí viene January, Janus, enero. El mes de enero era el mes que se dedicaba al dios de los caminos y las puertas. De hecho, el camino romano estaba dedicado a esta entidad, a Jano, que después se llamó Camino de Santiago. Pero primero era el camino de Jano. Sé que hay mucha información de harta contextos, pero me interesa tenerlos ahí porque el Señor de alguna forma va a ir mostrando muchas capas que pueden estar ahí asociadas y conectadas. Entonces, por ejemplo, los romanos lo que hacían era los primeros días de enero, el 1 de enero, se comían 12 uvas, consagrando cada uno de los meses del año a Jano. Jano, que como les decía, también se le llamaba el que abre los caminos, el que abre las puertas, el que cierra las puertas. Era una de las principales deidades, que ocupaba el culto doméstico, y a él se le dedicaba precisamente el año, puesto que éste abría el camino para que los mortales pudieran comunicarse con los dioses. Es decir, cuando Jesús dice, yo soy el camino, no solo está confrontando a los romanos que tenían su orgullo de decir todos los caminos vienen ahí, sino que también estaba confrontando a una deidad romana, Jano, el dios de los caminos. Él dice, yo soy el camino. ¿Cómo se expresa hoy día ese Jano? Jano era un dios que tenía dos rostros, uno que miraba hacia adelante y otro hacia atrás, bifronte. Un rostro adelante, otro hacia atrás. Así se representaba a Janos o a enero. Y era el dios de los ciclos. Él mantenía ciclos permanentes que también se reflejaban en tipos de laberintos. Hoy día, si nosotros queremos verlo así, Janos también está representado en tiempos cíclicos donde dependemos de alguna manera de nuestras propias fuerzas o de lo que sencillamente ocurra. Los romanos tenían eran muy dados a los amuletos. Ellos creían mucho en la pata de conejo, todo eso viene de los romanos. Martes 13 no te cases ni te... Todo eso viene de los romanos. Muy, muy supersticioso. Donde a Dios se le veía, o a estos dioses se les veía como a querer hacer una manda para ellos consagrar su vida. Bueno, a Jano se le dedicaba el primer mes, se le dedicaban los 12 meses del año también, para que tuviesen buena suerte.
Y hay gente que sencillamente enfrenta el año queriendo tener buena suerte. Que me vaya bien nomás. ¿Qué quiere usted? Que me vaya bien. Y toma la maletita, ¿no? Y se da la vuelta para viajar. Se come la lenteja y hasta ahí no vamos a llegar, porque si no, así como otras tradiciones más raras. Pero, ¿qué es lo que uno ve? Ve superstición. Y ve, ¿qué cosa? Decir, yo espero que este año nos vaya bien a todos nomás. Y ¿sabe qué? Esa era la forma en cómo los romanos enfrentaban un año. Un ciclo en el que esperaban que les fuera bien nomás. Que Jano los pudiese bendecir. Cuando el Señor viene delante de nosotros, no nos quiere viviendo la vida así como resulte nomás. Él tiene un camino más alto. Él tiene un propósito. Y Él quiere guiarte. Entonces, sal de la dinámica de la superstición, del amuleto. Como mucha gente dice, ya, ahora sí este año que me va a ir bien. Este año sí que voy a hacer la dieta. Este año sí que voy a viajar. Este año sí que voy a estudiar esto. Ahora sí que sí. ¿Sabe qué? Eso se llama superstición. A ver, si es que los dioses quieren que me vaya bien. En cambio, el Señor viene delante de ti a decirte, yo soy el camino. Yo soy el camino para ti. Camina este año en mí. Camina un camino más alto. Yo quiero enseñarte cómo caminar ese camino. Y mejor que eso, estás predestinado para caminar conforme a la imagen del Hijo. ¿Por qué mejor no le preguntamos al Señor qué camino alto tiene para nosotros este año? En vez de caminar bajo la superstición de que alguna cosa me va a ir bien, mejor preguntemos, Señor, yo hoy día vengo a vencer todo ese diseño supersticioso de amuletos y a decirte, abre mi corazón, yo me arrepiento de caminar bajo la suerte y vengo a establecerme en aquel que es el camino más alto. Para no solo caminar un año, sino que caminar mi vida aferrado a ti, en tu destino de gloria. Lo que tú trazaste para mí desde antes que yo naciera. ¿Están acá o no? ¿Están durmiendo algunos? Piñisque nomás, ya ni se ríen del calor, pero bueno. Entonces, ¿saben cómo le decían a los cristianos? Los del camino, muy bien. Los del camino. Porque ellos, la primera generación de cristianos, fueron perseguidos. Y entonces iban moviéndose a distintos lugares. Pero cuando se iban moviendo, iban predicando, iban adorando, iban ayudando a los enfermos, iban tomando a los niños que abandonaban. A eso se les llamaba, ahí están los del camino. Sí, los del camino. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a hablar de una historia muy interesante. O sea, el primer punto, el Señor es el camino que viene a trazar un camino más alto, ¿sí? Y nos está sacando de todo ese arrepentimiento. Perdón, nos está llevando al arrepentimiento, nos está sacando de todos los caminos que están conectados a la superstición. Hechos capítulo 9. Mire, dice, Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran, ¿a qué? Al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, ese es el nivel de Saulo. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Esta historia la conocemos, la hemos leído muchas veces. Es la historia de Saulo, ¿no? Que más tarde va a ser Pablo. Dios cambia nuestras trayectorias. Dios cambia la trayectoria. Y aquí vemos un cambio de camino radical. O sea, Dios puede sacarte de un camino de error, aun cuando perseguías a Cristo mismo. O sea, ese es el nivel de gracia con el cual nuestro Rey se mueve, ¿sí? De poder cambiar, ¿qué cosa? La trayectoria. Me gusta mucho cómo la física define el concepto de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria según la física? Un cuerpo en movimiento. Muy denso para esta hora, pero bueno. Trayectoria, cuerpo en movimiento. Eso es trayectoria. Un cuerpo en movimiento. Como tú y yo, la iglesia, el cuerpo en movimiento. ¿Sí? Caminar en la trayectoria del cielo es moverse en el cuerpo, ¿sí? Es ser impulsado desde el cuerpo. Qué distinto a lo que muchos piensan como trayectoria, ¿no? Decir: oh, mis logros, esa es mi trayectoria. Hice tal cosa, estudié tantas cosas, gané tantas cosas, otras cosas. Y la gente piensa que la trayectoria es sencillamente sus logros. Pero acá vemos una definición muy interesante. La trayectoria es el cuerpo en movimiento. Y Saulo en este entonces viajaba, ¿sí? Dios lo saca de un medio ambiente hostil y lo lleva a un territorio gentil. O sea, él estaba en Jerusalén haciendo la suya. Uno de los últimos episodios antes de que esto ocurriera fue que Saulo había aprobado la muerte de Esteban, un héroe de la fe, un hijo de Dios que estaba con los cielos abiertos. Y el Señor hace ahí algo poderoso, pero dicen que toman el manto de Esteban y ¿a quién se lo pasan? A Saulo. Y Esteban ve los cielos abiertos. ¿Y a quién ve? A Cristo. ¿Y qué es lo que dice Esteban cuando está muriendo? ¿Se acuerdan o no? Señor, como Jesús mismo: Señor, no les tome en cuenta, ¿cierto?, este pecado. O sea, un nivel de misericordia y gracia que sale de Esteban, porque está viendo a Jesús mismo. O sea, él ve la actitud del Cordero, se reviste del Cordero y esa gracia del Cordero sale desde Esteban. Entonces toma el manto de Esteban, Saulo, y toma el manto entonces de ese corderito. Pero Dios necesita en un camino, ¿qué cosa? Sacarlo del ambiente hostil que estaba viviendo en Jerusalén. Porque Jerusalén apedrea a los profetas, mata a los profetas. Entonces los saca de ahí
y lo lleva a Damasco. Lo saca de su medio ambiente habitual y lo lleva a un territorio gentil. Aun cuando él era de Tarso, se había criado en Jerusalén, ¿cierto? A los pies de Gamaliel. Otro ambiente muchas veces nos permite ver el destino al cual Dios nos llamó. Entonces, necesitas que te desintoxique el Señor de esos ambientes habituales en los que has estado aletargado, limitado y con falta de arrepentimiento. Como le pasó a Saulo, a veces necesitamos que el Señor nos dé un empujoncito y a veces no nos damos cuenta que estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando necesitamos respirar, decir: Señor, yo necesito que abra mis ojos, que me saque de una atmósfera de opresión. Por eso es bueno que a veces usted se haga un viaje misionero, por eso es bueno que a veces usted salga a alguna escuela, por eso es bueno que usted a veces vaya y respire en otro lugar. ¿Por qué? Porque a veces caminamos de un modo tan automático que no nos estamos dando cuenta que estamos oponiéndonos ¿a qué? Al propósito y al camino que Dios tiene frente a mí. Entonces Dios lo saca, a este Saulo, lo saca de esa atmósfera y lo desintoxica del ambiente del perseguidor. ¿Qué cosas te están persiguiendo? ¿Qué áreas en tu vida están bajo persecución de la tiniebla? Y que necesitas que el Señor abra tus ojos para que veas que esa realidad no es la que el cielo ha dispuesto para ti. La persecución, el sentirnos muchas veces merodeados por las tinieblas, instigados por la oscuridad en nuestros corazones, a veces nos limita en la capacidad de poder ver cuál es el propósito, cuál es el destino que Dios tiene para nosotros y que es más alto. Entonces, ¿en qué área estás bajo ataque? ¿En qué lugares hay persecución hoy día? Es muy interesante, hoy día en la mañana el Señor me habla y me dice: como Saulo perseguía a David, como Saúl perseguía a David, así Saulo perseguía al hijo de David. Pero es el tiempo que la luz resplandezca sobre los perseguidores. Les digo, se los digo o no, que la nota dice: así como Saúl perseguía a David, así Saulo perseguía al hijo de David. Pero es el tiempo que la luz resplandezca sobre los perseguidores. Viene un tiempo donde vamos a ver gente que se ha opuesto a la fe, donde vamos a ver gente que ha sido muy hostil en contra del Señor. Pero la luz del Señor va a resplandecer en medio de ellos. Los vas a ver arrepentirse, los vas a ver volverse al Señor. Hablamos desde este camino más alto y decimos: Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz de arrepentimiento va a calar profundo en sus corazones. Gente que era abortista, gente que caminaba en contra de los propósitos de Dios, gente que tildaba de hereje todo lo que el cielo hablaba. ¿Sabes qué? El Señor los va a mover de su medio ambiente y va a la luz del Señor venir a traer que el resplandor de su gloria sobre muchos de ellos, mucha de esa gente. Yo lo creo. Entonces es tremendo, es poderoso, porque imagínense algo que a mí me parece tan interesante, que Pablo era de Benjamín, era de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan o no? Eso dice la palabra, que Pablo era de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos, dice él. El benjamita más ilustre era Saúl. Seguramente que su nombre, Saulo, era en honor al más de los famosos benjamitas, Saúl.
Pero de la simiente de Saúl, Dios lo conecta a la simiente del hijo de David. ¿Sí? Saúl el perseguidor. ¿Sí? Saúl el que va en contra de. Entonces, de verdad, yo creo que hay mucha gente que ha estado, muchos de ustedes, bajo ataque. Y viene un tiempo de persecución fuerte en contra de la fe. Pero muchos de esos perseguidores van a ser de Saulo a Pablo. ¿Sabes lo que van a necesitar de ti? ¿Sabes lo que van a necesitar de nosotros? ¿Qué? Ananías. Ananías significa piedad. Ananías significa misericordia. Ananías es esa gracia extra que Dios pone para atender a aquellos que son perseguidores, que se han levantado en tu oposición. Deja de enfrentar a los perseguidores en tus fuerzas. Deja de ir a los que se te oponen. Hay mucha gente que a veces te opone, aún en tu propia casa. No los enfrentes en tus propias armas, en tus propias herramientas. Levántate este día, conectándote ¿a qué? A la simiente del hijo de David. Y diciendo: Señor, que tu luz resplandezca, que tu fulgor resplandezca en medio de ellos. Y en vez de ser uno que los apedrea, déjame ser un Ananías. Hay que diferenciar. Este Ananías que está hablando no es el Ananías que con Zafira se mueren por la avaricia en su corazón. ¿Se acuerdan? No es otro capítulo en Hechos 5, no. Este capítulo que estamos viendo acá es otro Ananías. Dice la palabra que era un discípulo en Damasco. No era sencillamente un hermano que andaba por ahí. Dice que era un discípulo. No era un espectador. No era gente que andaba visitando de cuando en cuando. Era un discípulo, es decir, alguien que estaba en el camino permanentemente. ¿Por qué? Porque a Saulo le llegó la noticia de que la iglesia estaba creciendo mucho en Damasco. Entonces vamos a ir a frenar ese avivamiento. ¿Y qué pasó? El avivamiento terminó convirtiéndolo a él. Ananías le dio miedo al principio. Le dio miedo. Dice que Ananías, el Señor le habla en una visión. Y él le responde: Señor, heme aquí. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mira, le habla en una visión. Ananías estaba con sus ojos abiertos. Tú tienes que estar con tus ojos abiertos. No tienes que estar con tus ojos cerrados, que en el medio ambiente de tiniebla, bajo esos caminos caídos. No, tienes que estar con tus ojos abiertos. Ananías recibe una visión del Señor. Y él responde: heme aquí, Señor. No lo deja en visto al Señor. Respóndele. Hay cosas que necesitas tú responderle al Señor. Él trazó un camino más alto. Él soltó una visión. Él tiene la imagen del Hijo proyectada a través de ti. Él te ha dicho: tengo un destino de gloria, avanza. ¿Qué va a responder? A veces esperamos respuestas de Dios cuando quien tiene que responder eres tú. ¿Qué le vas a responder al Señor? Sí, Señor, yo te creo. Ahora sí, Señor, yo creo. Entonces él le dice: heme aquí. Pero además el Señor es muy preciso. Le dice: anda a la derecha, pregunta a la casa de Judas. Es decir, le da la dirección donde tiene que ir. Ese es el Señor al cual servimos, un Dios preciso. Me acordé de algo. Una vez estábamos con un hermano en Argentina. Estábamos en una movilización, no voy a decir quién, pero un hermano muy amado, un pastor. Y esto fue hace unos años atrás, entonces todavía no estaba estas aplicaciones, ¿no?, de la ubicación. Andábamos en su auto, teníamos que llegar a un lugar en Mar del Plata, y me recuerdo de que él empezó a darse vueltas. Llevábamos una vuelta, el estadio de River Plate, una vuelta, segunda vuelta, y parece que está medio perdido. Y tenía un GPS antiguo, eso antiguo, que hablaba así, pues hombre. Y empezó a enojarse con el GPS.
esta gallega, decía. ¿Por qué me tiene dando vueltas? Estuvimos dando como, 8 o 10 vueltas por ahí. Tomamos el estadio de River, dando vueltas y vueltas. Yo me daba risa, pero él a la vez estaba ofuscado. Esta gallega, decía. No. Hay un GPS en el espíritu. Dice la palabra que la unción nos enseñará todas las cosas. No calles tu boca. No tengas temor a la precisión. Este es un tiempo de precisión. Este tiempo de caminos altos es un tiempo de precisión. Entonces Dios te va a decir, anda y dile a esta mujer, dile a esta persona. Cuando tú tenías tantos años, Dios hizo esto en ti. ¿Y sabe qué? Lo digo para gloria de Dios. A mí me ha pasado muchas veces que hermanos vienen y me dicen, pastor, cuando usted oró esto, yo después no me acuerdo. Pero me dicen, cuando usted oró esto, cuando usted dijo esto, fue muy preciso, porque en ese momento específico de mi vida, algo se quebró y Dios ahora vino a sanarme ahí, en esa área. Entonces, no tengas temor ¿a qué? A recibir instrucción precisa y hablarla. Entrena tu espíritu ¿en qué? En la precisión que Él trae, porque la unción nos enseñará todas las cosas. Entonces dice la palabra que este Ananías estaba dispuesto. Y es muy interesante porque Ananías tenía temor y el Señor le habla y dice, no, tranquilo. Este Saulo es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios le habla a Ananías? Le muestra el propósito por el cual Dios llamó a Pablo. No le cuenta su pasado, él ya lo sabía. ¿Qué le muestra? El camino más alto que Dios tenía para Pablo. Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos oír con fineza, con precisión, el camino que Dios tiene para ese Saulo que Dios va a poner frente a ti. No le hables condenación. No le hables de su pasado. Háblale ¿qué? El propósito por el cual Dios lo apartó, por el cual Dios lo llamó. ¿Sabe qué te da eso? Te da dirección. Entonces, esta generación, ¿qué necesita? Necesita reconocer el camino alto al cual el Señor lo ha llamado. Pero para eso, que se levanten los Ananías. Que se levanten los Ananías. Gente que va a ser sensible. Y además Ananías, miren, se acerca y le dice, hermano Saulo. Después de que había matado a Esteban. Qué duro, ¿no? Que alguien llegue a tu casa y que tú sepas que era un homicida, que perseguía a tus hermanos, pero que Dios te habló y te dijo, anda, háblale su camino, háblale el propósito por el cual yo lo llamo. Decirle hermano es mucho, pero Ananías lo hace. Dios le muestra a Ananías el propósito de lo que Él hará en Pablo. Cuando miramos el propósito de lo que Dios está haciendo, dejar a veces nuestras casas, nuestras tierras, nuestra parentela, nuestras situaciones difíciles pasan a segundo plano cuando el propósito de Dios es mayor, es más grande. Entonces Ananías le activa la vista y es lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo. Se provoca un milagro creativo. Se salen, dice, unas escamas de sus ojos, esas escamas del leviatán orgulloso. Caen y él abre sus ojos y comienza a ver. Es decir, aquí vemos que hay visión, hay llenura del Espíritu, hay poder de Dios, hay un milagro creativo. El Señor va a levantarte en este tiempo como un Ananías para activar el camino alto sobre otros, para abrir la visión, abrir los ojos, que Dios cambie los nombres de esas generaciones que estaban destinadas al fracaso y que tú puedas abrir sus ojos y pongas
tu mano sobre ellos y puedan ser llenos del Espíritu Santo de Dios y vengan esos milagros creativos, venga la salvación, venga la sanidad, venga la liberación sobre muchos de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus manos sobre alguien? Que pusiste tus manos sobre alguien. Pónganse de pie. Hay más cosas que están en la palabra, pero siento que el Señor poder ministrar. Hay dos cosas que el Señor viene a hacer hoy. Viene a sacarnos de caminos que están estancados. Viene a pesar nuestros caminos y a abrir un camino más alto. A sacarnos de la superstición religiosa y a establecernos en la certeza del plan que Él tiene sobre ti, sobre tu casa. Ya no camines diciendo así, yo deseo lo bueno, el bien para este año. No, Señor, yo quiero entrar a ese camino más alto que tú creaste. Pero además de eso, a través de la historia de Saulo, el Señor te muestra que Él quiere usarte, no solo para que tú mismo tengas la restauración de esos caminos más altos, sino que para que puedas ser un activador de caminos, para que puedas ser un Ananías. Aun cuando se involucre riesgos, aun cuando se involucre dar pasos de fe, aun cuando eso va a significar que muchas veces seamos incomprendidos. Ananías tenía un corazón para oír primero al Señor. Dice más adelante la palabra en Hechos 22 que él le habla a Pablo y le dice: el Señor te ha designado. Le habla el destino. Hechos 22:14 dice: el Dios de nuestros padres te ha designado, te ha puesto un destino para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y el Señor te habla a ti este día. Te habla una vez más. Yo hoy vengo como un Ananías a hablarte y a decirte: el Señor te ha designado. El Señor ha puesto un destino sobre ti, sobre tu casa. Él ha puesto un plan. Él ha puesto un propósito más alto. Y te ha designado para que conozcas su voluntad. No para que camines a tientas, para que camines en tu fuerza, sino para que conozcas y reconozcas cuándo es el Espíritu de Dios que abre puertas y cuándo es el enemigo que busca estancarte, que busca distraerte. La unción viene a traer discernimiento, precisión, propósito, metas definidas, certeza. No somos como los que caminan bajo amuletos, bajo decir todos los caminos conducen a Roma. No, hay uno que es el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. Y Él se pone hoy delante de ti como un camino. Cierra tus ojos. Dile: Señor, yo entro una vez más. Entro en tu camino, camino más alto. Te pido perdón por las veces que he estado peleando en mi corazón, peleando en mi vida, queriendo hacer planes en mi fuerza. Hay algunos de ustedes que han estado estancados muchos años. Otros que han estado con dolor avanzando. Y el Señor pone hoy de sus vendas de sanidad sobre tus pies, sobre tu espalda.
Y el Señor te dice, entrégame el dolor. Hay otros que han estado clamando por milagros. Milagros sobre los hijos, sobre situaciones particulares. Y Dios mismo te ha llevado a ese umbral para que tu fe crezca. Para que reconozcas que no es por lo que tú dices o haces. Es por la gracia de nuestro Rey sobre ti. Por su misericordia. Hoy se abre un camino más alto. Sube. Mientras nos arrepentimos. Mientras decimos, Señor, perdóname. Porque yo he estado tratando de controlar muchas cosas. Por temor al futuro, por temor a la escasez. Cuando tú me has dicho que por ahí no, y yo he insistido. Hoy yo tomo el camino más alto, Señor. Y vengo a rendirme a ti. Y se abre los tiempos del Señor para ti. Donde su luz te dirige. Ángeles que han sido establecidos para ministrar, para servir. Ponen aguas frescas sobre los cántaros de los hijos, sobre los que aman su nombre. Hay otros que han estado caminando esos caminos más altos, pero se han cansado. Y el Señor viene a renovar tus fuerzas, a renovar las fuerzas de tus tobillos, de tus muslos, de tu espalda. Se hace evidente a tus ojos todo lo que el enemigo ha querido generar en tu contra para sacarte del foco. Sonido de su amor, de su luz. Señor, yo oro para que venga la manifestación de estos Ananías. Señor, así como tú lo has dicho, hay muchos Saulos que van a conectarse al Hijo de David y vendrán a tu luz. Desde este lugar donde han salido las voces de cantantes, de artistas, de gente que ha influenciado esta generación y esta tierra. Así hoy nosotros venimos, Señor, a desatar la voz de tu reino y a decir: Saulo, ven al encuentro de tu Rey, de tu Señor. Yo oro por mis hermanos, Señor, para que ellos puedan tener sus ojos abiertos, tener una visión clara. Que venga la precisión, venga la certeza, el denuedo para no temer a hacer, a decir lo que hemos visto y oído de ti. Cuando vengan estos Saulos, cuando los encontremos en el camino, permítenos, Señor, tener esa actitud de Ananías, de decir: hermano, el Señor te ha designado, el Señor te ha destinado.
Padre, nos establecemos en este lugar. Declaramos que el tabernáculo de David se extiende, se expande de este lugar, se expande sobre toda esta tierra. Y muchos vienen al conocimiento de ti. Se ordenan caminos, se ordenan. Y este que era el camino del Inca se sujeta a ti, Señor. Se sujeta. Este lugar que fue declarado una ermita para Miguel, hoy día, Señor, hay uno más grande que Miguel. Hay uno más poderoso que Miguel, que eres tú, Señor Jesús. Yeshua. Te manifiesta tu voz de gobierno en medio nuestro, Señor. Tú reinas en medio de las generaciones. Tú gobiernas en medio de las generaciones. Veo cómo el Señor está cambiando el calzado de algunos de ustedes. Hay calzados que estaban gastados, otros calzados con pesos. Y eso te dice, eso no te sirve para este tiempo. Y cambia tus calzados para hacerte entrar en este camino más alto que Él te habilita. En el nombre de Jesús, Señor, yo imparto de tu gracia en medio de mis hermanos, Señor. Y oramos para que se manifieste tu voz para la gloria de tu nombre, Señor.